Palacio Legislativo. ¿Qué tal, Zairi? ¿Cómo le va? Muy buenos Buenos días, días. Nicolás. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Y permítame, por supuesto, saludar a todas las mujeres en este día tan importante, que es el Día Internacional de la Mujer. Una A sus reflexión órdenes. general, sí, sobre lo que va a ser la presentación hoy del gabinete de Aníbal Torres, ¿no? En su momento se pidió tiempo porque, claro, en su momento la cosa estaba un poquito crispada, pero en este país, pues, uno no se aburre, ¿no? Como decimos, ¿no? Siempre hay, lamentablemente, cosas y hay mucha inestabilidad y esto persiste. ¿Qué opinión en general sobre la presentación del gabinete de Aníbal Torres? Bien, obviamente, inicialmente considero que es importante, ¿no? Mostrar el tema coyuntural, ¿no? La crisis política en el Perú está tan agudizada que, por un lado, usted, como comprenderá, la ciudadanía no respalda, ¿no?, a la clase política. Y por otro lado, el Ejecutivo y el Legislativo no logran, después de más de 7 meses, usted lo acaba de mencionar, 4 gabinetes, ¿no? No han alcanzado los mínimos niveles de consenso que se requieren para garantizar, por supuesto, un entorno adecuado de gobernabilidad, ¿no? Lastimosamente diría yo que el Perú en estos momentos es como un barco a la deriva, donde el capitán y la tripulación disputan una lucha tenaz interna por cuotas de poder, ¿no? Dejando un poco de lado, digamos, las necesidades de la población. Los pasajeros están básicamente a merced de la marea. Y ya sabemos qué ha pasado con el Titanic, ¿no? Haciendo una analogía, ¿no? Entonces, hay una crisis permanente política. Yo considero que, a pesar de todo esto, el gabinete el día de hoy va a recibir la confianza por parte del Congreso, ¿no? Pero no tanto por una razón de planificación o porque haya consenso en ese aspecto, sino más que todo considero que el propio poder legislativo se va a cuidar las espaldas y no va a generar, no le va a dar ningún motivo al Ejecutivo para que más adelante lo desafogue. Entonces, básicamente, esa sería la Correcto. razón. Uno, hacen este paralelismo entre lo que fue en su momento el gabinete de Guido Bellido, que obtuvo la confianza, y hoy el de Aníbal Torres, ¿no? Eh, pero claro, en su momento se dijo, la oposición tiene su estrategia, que es darle la confianza, pero luego llamar a desfilar, entre comillas, a los ministros, interpelarlos, ¿verdad? Hoy más bien hay una situación delicada en el Congreso, porque hay, por ejemplo, esta acusación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hay mociones de vacancia buscando firmas, es decir, estamos en un panorama distinto. ¿No le parece que es poco saludable en este marco, digamos, la presentación de Aníbal Torres? El panorama es distinto, yo diría entre comillas, porque esto es obviamente consecuencia de la falta de estructura, de la falta de partidos políticos, de la poca seriedad con la que se asume, digamos, el único elemento que tenemos nosotros de ejercer democracia en ese país, que son las votaciones, ¿no? Entonces, aquí, lógicamente, y comparto con usted, ¿no? Vivimos en un momento permanente de incertidumbre, donde obviamente las situaciones acaban siendo muy riesgosas por la poca visibilidad, digamos, de la dirección en la cual se mueve el país, ¿no? Entonces, en este escenario, predecir realmente es muy complicado, ¿no? Yo considero que, primeramente, ¿no?, culpables son tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ¿no? Yo diría, el Ejecutivo es tan culpable, ¿no?, por varias razones, como lo que usted menciona, ¿no? Por no definir un rumbo claro para el Perú. No tenemos una planificación ni siquiera a cortoplacista, ¿no? Por otro lado, se colocan a ministros o funcionarios de alto nivel sin cumplir con los perfiles mínimos, generando obviamente desconcierto en la propia población, pero también el legislativo, ¿no?, por poner sus intereses personales antes que los de la ciudadanía, que los eligió por representar intereses a veces ajenos a los propios intereses del pueblo, ¿no? Entonces, y por supuesto también la gente, ¿no?, por ser testigos de piedra de lo que sucede, sin preocuparse obviamente del futuro de sus niños y por supuesto de sus nietos. Entonces, acá hay una responsabilidad compartida. Yo personalmente, como ciudadano, también asumo esa responsabilidad, ¿no? Entonces, ya es momento realmente que el Congreso, que
que el poder, lógicamente, legislativo y también el ejecutivo comiencen a trabajar con el Perú. Están en deuda con Correcto. Ya es momento de ver hacia adentro, ¿no? Y hablo de todos los poderes del Estado. Perdón, de ver hacia afuera, porque hacia adentro siempre ven, ¿no? La ciudadanía está harta, está cansada de la política, por eso es que incluso hay menos activismo político, ¿no? Hay una tremenda responsabilidad. Más temprano hablaba yo de la protesta, de la amenaza de suspender el servicio de los corredores complementarios. Ayer ha sido los alimentadores, y es porque también no hay estabilidad en los sectores, porque están cambiando ministros a cada rato y entran, y mientras que se ponen en autos, ¿no? Mientras que se actualizan, hay una serie de políticas que no tienen continuidad. Es cierto. El Congreso tiene una labor muy importante, que es la de ejercer control político. ¿Pero qué significa esto? Es obviamente darle soporte a las políticas públicas que pueda tener el Ejecutivo. Lastimosamente tenemos un Ejecutivo que no ha definido claramente esas políticas públicas. Decía al inicio de la conversación, ¿no?, que el Perú es un barco a la deriva, ¿no? Y eso es lo que sucede. Pero entonces, ¿qué sucede? Se genera una coyuntura importante para que el Congreso, en vez de dar ese ejercer político, darle fortaleza a través de leyes, legislando, etcétera, a las políticas del Estado, está aprovechando justamente este clima de incertidumbre para buscar mayores cuotas de poder. Ese país oficialmente es un país presidencialista, en la teoría, pero en la práctica acaba siendo hace ya muchísimos años un país, obviamente, con un gobierno parlamentario, ¿no? Y ese tipo de situaciones son las que le hacen daño al país. Es momento que ambos empiecen a trabajar, porque obviamente el Congreso requiere de hacer, ¿no?, tomar ese control político necesario, legislando, ¿no?, fiscalizando, representando a la población que lo eligió. Y el Estado y el Ejecutivo, lógicamente, tiene que marcar una línea política del país que no la tenemos. No sabemos cuál es nuestra dirección. Y parece que estamos simplemente parchando, tomando medidas paliativas. Y es importante ya de crear, después de tantos años de historia republicana, obviamente una dirección clara para el país. Y es la misión que tiene hoy por hoy el señor Torres, ¿no? El gabinete, claro que sí. Y de una manera responsable, ¿no?, tanto ejecutivo como legislativo. Finalizamos entonces con lo que iniciamos. Cuando se presentó el gabinete de Aníbal Torres, se habló simplemente de que los votos son los que cuentan, ¿verdad? Algunas alianzas con partidos que están representados en el Parlamento Nacional, más presencia aparentemente de Perú Libre, ¿no?, y de personas allegadas a Vladimir Cerrón, para poder lograr el voto de confianza. La pregunta es, ¿va a haber un antes y un después? Porque no es suficiente que se le otorgue la confianza al gabinete Torres, sino lo que viene luego. Sí, yo espero en primer lugar que este discurso de Torres, más que medidas paliativas, como lo mencioné, tenga un enfoque sistémico, ¿no? La problemática peruana es sistémica a todos los niveles y en todos los sectores. Entonces, eso en primer lugar. Debemos apuntar a la sostenibilidad política, económica y social, ¿no?, que lógicamente, de mi punto de vista, solo se puede lograr, ¿no?, en este país a través de la utilización correcta de la ciencia y la tecnología. Estamos en el siglo XXI y seguimos viviendo, lastimosamente, en el Perú, parece en el siglo de la carreta, ¿no? Entonces, ese no es un cheque en blanco, por supuesto, como siempre, ¿no?, pero yo considero que si no se plantean medidas realmente sistémicas el día de hoy, pues vamos a continuar y esta situación la vamos a volver a repetir. Tal cual, tal cual, tal cual. Y es irresponsable también adelantar un voto cuando no se ha escuchado la exposición de Aníbal Torres, ¿verdad?, sobre políticas de gobierno. No tiene mucho sentido y no habla bien de la postura de algunos congresistas. No